mis amigos Fede y Nair. Adelante. Muy bien. Estuvimos en un congreso juntos y la rompieron en un panel que tuvimos. Y fue tan bueno que dijimos, ¿por qué no hacemos el mismo panel acá? Así que hasta casi la misma pregunta le vamos a hacer y espero que las respuestas sean tan buenas como las que dieron en el otro congreso. Hay presión, ¿eh? Sí. Qué presión. No, necesito que tengas un mic. Porque tirás chistes muy buenos que necesito que lo escuchen, ¿entendés? Si no... Solo por los chistes. No. Es que está tirando chistes por debajo, digo, se los están perdiendo y necesito que todos los escuchen. Me Muy bien. convertí en Bart. Sí, sí. Haz lo Pero tuyo. bueno, quizás primero antes de arrancar, una mini introducción. ¿Quién es Fede? ¿Quién es Nair? Esa no estaba, ¿eh? Esa es... Primero las damas. Es muy profundo. Ah. No, bueno, ¿Quién ¿cómo, soy? ¿cómo anda? Vine ¿Qué acá sos? para saber quién soy. Alguien me puede Las dar una inscripciones están palabra. realidad. abiertas. Si querés estar en la SN, puedes ser parte. Vinimos a inscribirnos, en realidad. Bueno, somos un matrimonio reciente. Ajá. Estamos hace un año casados. Nos conocemos hace 5, ¿no? 5 o 6 la años. regla. 5 años y 8 meses y 3 horas. Mirá que Ya queda. estoy entrenado. Con tan poquito queda tan bien. Y bueno, estamos en Iglesia Cristiana para la Ciudad. Nuestro pastor es mi hermano, José García. Estamos sirviendo a Dios y aprendiendo junto con nuestros pastores a crecer. Y bueno, es un honor para nosotros estar acá. Y bueno, eso somos. Siervos. Siervos y amigos de Jesús. Barro solamente. Sí, quizás, bueno, me presento, yo soy Fede, ya hizo la introducción Dan. Juntos con Nair estamos sirviendo a nuestra congregación local. Es un privilegio, un honor formar parte de una familia, de una comunidad. Es hermoso y también la gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas es maravillosa, compartida desde un matrimonio. Desde que me casé, lo único que hizo Dios conmigo es potenciarme a través de mi esposa. Y, ¿sí? No se nota. Dios lo hizo, no fuiste vos, Nair, fue Dios. No, así sí, que claro. Dios usándola. Así que tengo 28 años. Yo les tengo un cariño súper especial. Somos familia. Muy poco tiempo nos bastó para hacernos amigos desde el corazón y también experimentar un lazo de Dios y una relación de Dios que es notable, que es tangible. Así que nos sentimos en casa, en familia y también, bueno, estamos a la expectativa igual que ustedes. Venimos acá a recibir ya desde la adoración. ¡Wow! ¡Wow! Y, perdón, ¿no? Hago una intro a esto que vi. Sentí cuando estaba ahí adorando que Dios les dio como un río. Dios les dio un río puro. Y Dios está como en ese río a la vez, como limpiando a muchas personas que están entrando en este río. Cada vez que se sumergen, se zambullen en la adoración, como que un río que veía que sacaba impurezas de la mente, del corazón, ciertas limitaciones, ciertas mentiras y atravesándolos con mucha pureza a muchos y que Dios les confió algo tan cercano, ¿no? Algo tan ahí, como que yo me sentía en la sala del trono con ustedes ahí como contemplándolo a Cristo y Dios les confió algo muy hermoso, obviamente por la pasión, pero también por manejarlo con sabiduría, por manejarlo con sobriedad, con madurez y con sabiduría. Y estoy a la expectativa, estamos a la expectativa, igual que ustedes. siempre que nos juntamos hay bardo. Así que no esperaría menos de hoy. ¿Está bien? Así que si pediste la pizza para las 8, probablemente no vayas a llegar. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, ya tengo ganas de que contemos anécdotas, pero las dejamos para el final. Hoy vamos a tocar 3 tópicos. Primero, cultura. Segundo, liderazgo. Y tercero, encuentros con Dios. Por el final de la escuela, lo que empezamos a hablar un poco en las 2 escuelas que tenemos en intensivo, que es esta que están ustedes ahora, que es de martes a viernes. Mete chivo. Es tremendo. No fue intencional, pero... Acá abajo van a ver un código de descuento. Código de descuento que aparece ahora en mi mano. Que es ahora de martes a viernes, que todos los estudiantes intensivos levanten su mano.
Muy bien, ahí andan por ahí en el fondo también. Entonces, están acá de 6 a 8, de martes a viernes, y después los de sábado. ¿Hay alguno de sábado infiltrado? Muy bien, un par. Infiltrado no, porque en verdad son invitados, pero bueno. Y entonces, lo que hacemos por lo general, cerrando un poco el año, es hablar un poco de transformación de la cultura, porque como cerramos las clases, un poco nosotros los empujamos, o sea, espiritualmente los enviamos y naturalmente los mandamos, los pateamos, a que vayan a transformar su iglesia, su barrio, su familia o su país. Hay muchos que están visitando otros o viviendo, que vinieron para acá de otros países. Entonces, medio que los enviamos para transformar un poco el lugar de donde son. Entonces, queríamos tocar algo de cultura después de liderazgo y cerrar con encuentros con Dios, que los de intensivo están teniendo una temporada bastante loca. Así que vamos a cerrar con encuentros con Dios. Así que en cuanto a cultura, quizás una pregunta medio como para abrir e iniciar. ¿Qué significaría para ustedes? Y pueden responder quien quiera, los dos, ambos o dos. ¿Qué significaría transformar la cultura para ustedes? ¿Quieres vos? ¿Voy yo? Sí. Bueno, estaba meditando en esta pregunta y se me venía un versículo que se los comparto. En Romanos 12:2, es conocido. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no? Cuando hablamos quizás de transformar cultura, nosotros sabemos quizás la definición por el colegio. Por ejemplo, a mí me dieron una definición de cultura que es todo lo que hace el hombre, ¿no? Nosotros sabemos que estamos en un mundo donde la cultura está completamente caída, ¿no? La cultura del hombre es el pecado. Eso como base principal. Y para ser transformada tiene que haber una renovación en el entendimiento de nosotros como iglesia, ¿no? Porque a veces queremos, y me pongo en primero yo, transformar afuera cuando todavía nosotros no sufrimos esta renovación del entendimiento por dentro, ¿no? Entonces yo creo que transformar una cultura, primeramente como hijos de Dios, en mi opinión y en la experiencia que voy teniendo, es permitir que el Señor nos renueve nuestra propia mente como hijos de Dios. Para después, desde ese lugar de transformación, el poder sobrenatural de una mente transformada, hay un libro que es hermoso. Después de esa transformación que el Espíritu Santo hace en nuestra mente, nosotros podemos ser como embajadores del reino en la tierra para transformar, ¿no? Somos una iglesia que el Espíritu Santo nos quiere llevar a una renovación en el entendimiento. Y a medida que el Espíritu Santo nos lleva a nosotros como iglesia, nosotros podemos ser portadores de esa renovación y compartirla en la tierra, ¿no? Entonces, yo creo que para transformar cultura, Jesús vino a transformar en realidad una naturaleza, ¿no? Más que una cultura. Jesús no se enfocó en la cultura, si se hubiese enfocado, o sea, digo cultura como lo que hace el hombre, ¿no? Jesús quizás no se centró tanto en lo que el hombre hacía, sino que le ofreció una nueva cultura al reino, que es una nueva naturaleza, ¿no? Entonces creo es una renovación de la mente, entender que nosotros fuimos perdonados, fuimos aceptados, fuimos redimidos, tenemos como herencia un nacimiento incorruptible. Una vez que eso transforma nuestra vida y nos posee, nosotros podemos compartir un evangelio del reino. O sea, el evangelio del reino es mucho más que señales, es presentarle a las personas una nueva naturaleza, que les transforme la vida, donde el pecado no se enseñoreará más de ustedes. Eso es transformación para mí de cultura, porque cultura para mí es todo lo que hace el hombre, y todo lo que hace el hombre fuera de Cristo es pecar. Todo lo que hacemos fuera de Él es pecar. ¿Sí? Aun cuando queremos hacer cosas buenas, sin una identificación de la bondad de Dios, estamos pecando. Entonces yo creo que Dios, la mayor transformación de cultura que Él vino a hacer a la tierra fue: yo los libero del pecado y les doy una nueva naturaleza. Y una vez que la nueva naturaleza toma control de la sociedad, santidad, familia, cultura de reino, cultura de honor,
cultura de valor. Siempre y cuando haya una nueva naturaleza, todo lo demás se empieza a transformar. Porque en la nueva naturaleza el que pecaba ya no peca más. Entonces, una familia quizás rota que llega al Señor bajo esta cultura de pecado, entra en la nueva naturaleza y se restaura en Cristo. Y comienza a caminar en la restauración del diseño de la familia. Y cuando una familia es transformada por el poder de Dios, es vuelta a unir los lazos, el perdón, eso es transformación de cultura. Por medio de la nueva naturaleza que Cristo nos dio. Eso es lo que yo les quería compartir. Amén, ¿no, Fede? Amén. ¿Qué No. quieres que agregue? Con eso cerramos ¿Qué tengo cultura. para No. Y la pregunta estuvo mal. ¿Cómo transformamos la naturaleza? Perdón. Muy bien. Más profundo. ¿Quieres sumar algo? O sigo, siguiente pregunta. No. Quizás lo único que agrego es que podemos ser tocados pero no transformados. Claro. Y eso es más profundo todavía. Como que Judas fue tocado, pero no fue transformado internamente. Entonces, lo que viene a hacer la cultura del cielo es transformar nuestro sistema interno, o sea, nuestra naturaleza. Vino a matar una para darle rienda suelta a una nueva, pero esa medida de impacto de transformación interna es obra del Espíritu, pero también es una decisión personal. Como que yo puedo venir acá a ser tocado y tener manifestaciones y experiencias, pero la medida de un encuentro con Dios está medida por la transformación. Entonces, el impacto sobre la cultura, más allá de toques, tiene que ver con la transformación de un sistema nuevo que viene a reventar el viejo, que viene a destruir el anterior. Entonces eso se traduce después en lo cultural, en lo artístico, pero es fundamental lo que dijo Nair. Primero comienza conmigo, o sea, empieza en mí y después se manifiesta hacia afuera, ¿no? Y con expresiones súper hermosas, poderosas, sabias, íntegras, santas. Sí, eso. Te tiro el centro para que sigas con eso, ¿no? ¿Cómo uno puede ser responsable con la gracia que se te fue dada? Tipo, cada uno tiene diferentes gracias, diferentes dones, talentos. ¿Cómo uno puede ser responsable con la gracia que se te dio, con los dones que se te fueron dados en cada lugar donde tenés, ¿no? Desde nivel personal, casa, familia, trabajo? ¿Cómo ser responsable? Y meto dos preguntas en una y también hacerlo durar, ¿no? Para que eso se sostenga, ¿no? Tremendo. Yo creo que todo lo que experimentamos, hasta aún las decisiones a veces que tomamos, en realidad todo es gracia de Dios. Pero por supuesto que hay, como dice la palabra, un esfuerzo en la gracia. Entonces yo creo que la gracia se cultiva con el que la dio. Solamente podemos hacer crecer la gracia en nuestras vidas a medida que nos exponemos más al dador de esa gracia. Y esa causa de Cristo de que uno puede crecer en nuevas medidas de la operación de esa gracia. Pero creo que para mí, quizás uno puede decir, bueno, es lo más básico, no es lo que ya todos sabemos, pero es la realidad en la práctica que la gracia se cultiva con Cristo. Y mirándolo a Él, observando los evangelios, mirando cómo Él se conducía, adquiriendo su pensamiento, dejando que el Espíritu Santo, esa obra de transformación, la gracia crece, ¿no? Y no es algo que yo tenga que hacer constante, como mi fuerza, sino como en esta visión, ¿no? De como uno se lanza a un río y el río te atraviesa. Uno se lanza a un océano, por ejemplo, y es sumergido por esa realidad. Entonces, la gracia está disponible para todos. Podemos crecer en gracia, creciendo en la relación con Jesucristo. Y a medida, como decía Nair, en la renovación de la mente a través de la Escritura, uno tiene accesos mayores a la gracia. Algo que a mí, en lo personal, fue transformador, es que la gracia es el poder de Dios. A veces creemos que la gracia es la dádiva, que es parte, ¿no? La dádiva, el regalo, lo no merecido, lo no ganado por mis méritos. Y eso es parte de la gracia. Y después en 2 Corintios, Pablo dice, no, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Creo que una manera de crecer en la gracia es ser débiles.
Cuando uno es débil es un imán para la gracia. Cuando uno se quebranta de corazón, la gracia es imantada. Entonces, para mí la gracia ahí tomó otra dimensión que es poder. En mi debilidad hay gracia, significa hay poder para ser transformado y para vivir de manera digna, vivir como un hombre de Dios, vivir como un hermano, vivir como un esposo, vivir como un hijo, vivir como alguien que trabaja de manera digna, que representa a Cristo. Pero yo creo que es con Cristo y después humillándose, ¿no? Dios no hace acepción de personas, me encanta una frase que dice un pastor, no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de actitudes. Hay actitudes que Él no puede operar en gracia porque la soberbia, el orgullo, la incredulidad, la resistencia interna al cambio es como un stop para Dios. Yo creo que es con Cristo y después humillándose. Y añadiendo a eso, hay un versículo que dice, pelea la buena batalla de la fe, ¿no? Ahí para mí hay una clave. La fe tiene una batalla. O sea, los dones, los talentos, todo lo que Dios nos dio, implica fe, ¿o no? Orar por un enfermo implica fe. Ahora también dice que peleemos esa buena batalla de la fe, ¿no? Y yo creo que hay una pelea interna también por vivir en un evangelio estático, chill, que no hay manifestaciones, que estamos todos tranquilos, o pelear la buena batalla de esa fe, de esos dones. Dice que Jesús llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Entonces, pero esos dones se potencian y se crecen y se caminan por medio de la fe. Pero la fe también es una batalla, ¿no? Una batalla de práctica, no es que, a ver, ¿dónde están los demonios? Sí, pero es una batalla práctica la fe. Donde siento una señal de parte de Dios. Les voy a compartir un testimonio muy reciente. Estábamos viendo una banda que se llama Nafta. Estábamos pecando. No sé si cuántos la conocen, alta banda. Muy buena banda. Y llegó un momento que estábamos, la banda es muy instrumental, hacen como funk. Y estábamos ahí, yo como que dije, la verdad que me perdí en el concierto, ¿viste? Como cuando te quedás, ¿qué hago acá? Un poquito así. Y me senté en el suelo y los chicos me preguntaban, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y sí, yo estaba perfecto, pero la verdad que no encontraba mucho sentido al momento. Y en ese momento empiezo a orar, sentada y le digo, Señor, ¿para qué me trajiste acá? Le digo, o sea, me gusta la banda, está buenísimo, pero ¿para qué me trajiste acá? Y claro, yo vi a tantos jóvenes yendo en dirección hacia una banda de música que obviamente no predica al Señor y está bien, es entretenimiento, es arte. Pero me agarró como una sensación de vacío, de decir, Señor, ¿cuántos jóvenes que te necesitan en este lugar? Quiero hacer algo. Y me senté simplemente a meditar ahí, sentada en medio de Nafta, del concierto, y todos estaban así en su mood, y yo ahí orando y diciéndole, Señor, ¿qué hago? O sea, quiero, esto que decía Dan, quiero manifestar o sea, soy pastora y quiero manifestar mi pastorado acá, no sé cómo explicarlo. Y de repente viene una chica caminando hacia mí, volando. No, mentira. Viene caminando así y me dice, discúlpame, ¿vos sos Nair? No, le digo. Ajá. Sí, le digo. Mirá, me dice, yo no soy cristiana, no tengo nada que ver con la fe, pero vos sos la única persona que a mí me hace como tener como un acercamiento hacia la fe. Yo te conocí, yo estando a favor del aborto, de hecho estoy a favor del aborto, conocí tu tema, conocí tu canción, y de ahí me empezó a agarrar como una cuestión con stalkearte, con ver tus redes. Dice, y sos la única persona que me acerca a Dios en medio del concierto de Nafta. O sea, la ovejita vino hacia mí. Y ahí nació la primera iglesia llamada Nafta. Sí, Nafta. GNC. Iglesia GNC, más bajo presupuesto.
Más humilde. Queremos llegar ahí. Y bueno, y le digo, y me dice, mira, yo estoy pasando un tema con la depresión extrema, tengo una historia de vida re fea, siento que nadie quiere estar cerca mío porque mi historia es re pesada y cada vez que la cuento me doy cuenta que la gente se quiere ir lejos de mí, yo no sé si esto es Dios, te vi. Yo le escribí a los chicos de Naftas, no tenía un mango, pero le escribí si me podían dejar venir, si no, no sé qué iba a hacer de mi vida, tengo pensamientos de suicidio. A todo esto no creía en Dios y yo le digo, vamos a orar, le digo. ¿Me permitís que te ore? Le digo. Y ahí nomás teníamos a Ju Khartoum atrás nuestro, no sé si ubican a ese personaje. Y ahí nomás, O sea. sí. Y ahí nomás la abracé en medio del concierto y empecé a orar por ella. Pelear la buena batalla de la fe, esto que decía Dan, permanecer en los dones, permanecer en la predicación del Evangelio, ¿no? Y la abracé y empecé a orar por ella en el nombre de Jesús. Empecé a arrancarle los espíritus de depresión, de tristeza, de dolor. La chica empezó a llorar, empezó a sentir un fuego en ese lugar. Y fue tremendo porque a veces pensamos que la oración es una manera pasiva, ¿no? Como, bueno, estoy acá, Señor, ¿qué querés que haga? Pero yo oré en medio de ese lugar y el Señor me contestó y me trajo a la persona hacia mí, o sea, hacia Él en realidad, en mí. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Es pelear la buena batalla de la fe. Y aún en los momentos en los que decimos, che, esto es re random, ¿dónde estoy? Nos metemos con el Espíritu Santo te da una directiva, predicarle a aquella persona. Hace esto y te despierta quizás del momento normal de tu vida y te hace operar en el reino, ¿no? Entonces es pelear la buena batalla de la fe, es permanecer en los dones, es permanecer en la predicación del Evangelio, ¿no? Por más duro que parezca el corazón de las personas, hay mucha gente que necesita de Dios, necesita de una iglesia ardiente en los dones y que ejerza su ministerio, su sacerdocio. O sea, yo le dije ahí sentada, Señor, yo soy pastora, yo quiero ejercer mi ministerio acá. Y el Señor me trajo a esta chica que ni creía en Él. Y bueno, ahí quedamos en contacto con ella, nos vamos a juntar a tomar un café y bueno, ojalá que... Y después ir a ver Conociendo Rusia también. Sí, obvio. Se me da una panzada. Quiero dar algo más que se me venía, ¿no? Y tocando luego lo que dijo Nair, es la fe adquiere lo que la gracia compró. Entonces, una vida de fe accede a la gracia sobrenatural de Dios. Repetila. La fe... Porque veo lápices que están yendo rápido y no llegaron. Es una frase que Josi la ha compartido, me ha grabado el corazón, que es la fe accede a lo que la gracia compró. Entonces, una vida de fe es una vida de crecer en la gracia de Dios. Cada vez que tomamos riesgos y no queda nuestro deseo, porque si es nuestro deseo, no se aplica una acción de fe, queda nuestra imaginación. O sea, necesitamos ejercer la fe, pero al ejercer la fe también no nos damos cuenta que estamos creciendo en más gracia. Cuando vivimos vidas de fe, estamos viviendo vidas de gracia. Y hay cosas muy básicas del Evangelio, pero no por eso siguen siendo las fundamentales de nuestra vida cristiana, que son lo que yo llamo disciplinas de gracia. Vuelvo a esto, un esfuerzo en la gracia es una disciplina. Discípulos, nosotros, discípulos de Cristo, tenemos disciplinas, hábitos, una cultura, principios que estamos aplicando por amor y por obediencia. Y esas disciplinas de gracia siguen siendo las mismas. Digo, no es que nosotros nos ganamos el favor de Dios, nos ganamos el corazón de Dios, Dios nos ama más por hacer... No, yo le digo como exponerse al sol. Cuando vos te expones al sol, sos transformado. O sea, el que quiere quedar doradito, ¿a quién le gusta quedarse doradito en el verano? Acá, bien. Hay algunos que ya están doraditos, está perfecto. Muy bien. Pero cuando vos querés broncearte, salís al jardín, te vas a tomar un cafecito, el sol, te quemás. Sos transformado, ¿no? De alguna forma la piel cambia. Entonces lo mismo pasa con estas disciplinas. Son disciplinas de gracia. Nos exponen al que nos transforma. Nos exponen al que nos da la gracia. Nos expone a la fuente de toda gracia. Oración, ayuno, orar en lenguas, leer la escritura, meditar en la palabra. Son disciplinas de gracia. Que después eso, para no hacerlo tan extraordinario, se traduce en acciones prácticas en nuestra cotidianidad, en el trabajo, en las relaciones. Al meditar en la escritura hay principios que el Señor me muestra, el Espíritu me muestra, y hay mayor gracia por humillarme en buscar consejo en la escritura para
para amar mejor a mi esposa, para servirla mejor, para servir mejor a mis pastores, para amar mejor a las personas en las calles, para ser más efectivo en mi trabajo en el reino, en mi trabajo. Entonces, digo, no porque es algo que ya sabemos, deja de ser efectivo. A veces queremos como estamos hambrientos por lo nuevo. ¿Dónde está lo nuevo? ¿Dónde está lo nuevo? Y estamos como fascinados por la innovación. Y está perfecto, pero a veces lo más básico no lo practicamos. y estamos en búsqueda de a ver qué pasa, lo fascinante, lo nuevo, lo espectacular. Y lo espectacular está en permanecer en lo que Cristo encomendó, en lo cual Él añade gracia, añade favor, añade beneficios, añade poder, añade liderazgo, añade cambios. Así que eso. En esta nueva sección del panel que vamos a entrar es liderazgo. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son sus principios de liderazgos, sus pilares de liderazgos? Liderazgo, vayan donde quieran. O sea, cuando a alguien le hablas de liderazgo y te dice, te saca Maxwell, ¿no? Como cada uno saque lo que quiere, sí, como te saco las 23 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell y que me lo leí. Entonces, cuando decimos liderazgo es hasta qué es liderazgo para ustedes y después sus pilares de liderazgo, ¿no? Qué pregunta, no sé, es como un jaque. ¡Diablo! Me la pusiste difícil. ¡Diablo! Amén, alguno está diciendo. ¿Podrías repetirla, Dan? De verdad te lo pido porque le estoy No, quizás podemos arrancar con qué es liderazgo para vos y después vamos a los pilares. Bien. ¿Qué es liderazgo para ustedes? Está buenísimo. Desde lo personal a todo, ¿no? Está buenísimo esto que dice Dan de John Maxwell porque sí. Yo me hago la pregunta y después me la librito. respondería, entonces como que... Que está buenísimo, es tremendo toda la sabiduría que Dios le dio en lo personal. Yo descubrí el liderazgo en la persona de Cristo. Perdón que sea tan ahí, pero porque es la verdad, es mi testimonio. Al principio quizás mi principal modelo de liderazgo fue mi pastora, mi mamá, que es una mujer hermosa en Dios. Después fue Josías. Todos me dicen que soy muy parecida a Josi, no sé si eso es real, que tengo las mismas expresiones, no sé qué. El poder, bueno, hasta ahí. Pero bueno, después fue Josi. Y uno siempre va tomando ciertos modelos, hombres de Dios, ¿sí? Y está perfecto, porque son como señales en el camino. Pero a medida que uno va creciendo en madurez y en gracia de a poco, se va dando cuenta que lo que uno más admira de los grandes líderes y hombres de Dios, por ejemplo, el pastor Carníbal y todo, y grandes hombres de Dios de Argentina y de muchos lugares. No estaba hablando de mí, ¿eh? Estaba hablando... Yo casi la agarro, pero Ya. dije, creo que no está hablando. No, de vos también. Sí, está hablando de Don Osvaldo. Prophesy. De Don Osvaldo. Estoy hablando de... Peso pesado. Peso pesado. Osvaldo y Alejandra. Vos sos peso pluma. Ay, mentira, amigo, no. No llegué a escuchar, pero en la grabación se lo escuchó, me parece. No dijo nada, No dije nada. Vos también sos un peso pesado. Te está diciendo gordo. No, Iba a decir los chistes, pero vamos. Por Entonces, favor. ¿qué liderazgo para vos? Retomemos, por favor. Y cuando vos empezás a admirar un montón de cualidades de hombres de Dios y está perfecto, porque los hombres de Dios son como señales en el camino, a medida, como les decía, vas creciendo en madurez, en comunión con el Espíritu Santo, con las Escrituras, te vas dando cuenta que todo lo que admirás de esos hombres de Dios es Cristo en ellos. De verdad. Y no es un eslogan. Cristo en nosotros no es una filosofía, no es un pensamiento, es verdad, ¿no? No hay que llevarlo a ese plano, sino a la realidad. Y a medida que fui creciendo y dándome cuenta que hasta había cosas, por ejemplo, de líderes que yo amaba que me generaban como, ¿viste? Como, no sé, disgusto. A medida que yo iba creciendo en fe, me daba cuenta que eso también era una característica de Cristo. La firmeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que principalmente, en lo personal, mis modelos de liderazgo más sanos los tuve en mi mamá, que es mi pastora, en mi hermano, que lo reconozco como mi pastor, pero cada característica de liderazgo, de empuje, de fe, de paciencia, de amor, de autoridad, incluso de venir y pedirte perdón cuando quizás algo no
no estuvo muy bien. Cada una de esas facetas al principio eran como admiración hacia ellos y poquito a poquito el Espíritu Santo me fue llevando como, wow, todo lo que admiro de cada uno de los grandes hombres de Dios es Cristo, es Él, es la bondad de Él y cómo ellos se van cada vez más mimetizando con el Señor, con Jesús en los ojos, en la mirada, en las formas de caminar, aunque están también obviamente sujetos a la carne como todos nosotros. Pero yo creo que eso, ¿no? En Cristo encontramos todas las cosas, porque Él es la medida. Él es el varón, dice la palabra que Él es el varón perfecto. O sea, es perfecto en liderazgo, es perfecto en amor, es perfecto en fe, es perfecto. Perfecto significa maduro. Entonces, en lo personal, como les digo, mis autoridades, grandes hombres de Dios que me inspiran muchísimo, John Maxwell, pero de todo eso, Jesús. Jesús es el modelo. Yo cuando siento que me estoy desviando en algo, en mi liderazgo, en mi pastorado, los evangelios, voy a Él y digo, ok, acá Jesús actúa de esta manera y claro, yo me veo en un espejo y digo, eso es lo que yo quiero. O sea, eso es lo que yo tengo que ser para, si quiero ser líder en la iglesia, si quiero ser pastor, yo necesito rendirme a Jesús. Nadie puede pastorear la iglesia de Cristo fuera de Él o fuera de su diseño, porque la iglesia es de Él. Él es el príncipe de los pastores. Entonces, Él es el modelo, Él es el diseño y Él es el modelo. Y vos me decís, bueno, ¿y entonces cómo lo veo? Los evangelios. Los evangelios. Míralo a Jesús, cómo Él respondía, cómo Él miraba. Y esa gracia de Él y del Espíritu Santo nos va transformando y nos va cambiando y haciendo ser efectivos en la tarea, ¿no? Porque si fuera por nosotros, en cuanto a lo que es liderazgo, a veces nos cansamos, queremos tirar la toalla o decimos, esta persona no tiene cambio ya. Y Jesús no. Jesús nunca se da por vencido con las almas, ¿no? Bueno, es una medida muy, muy hermosa, pero esa es la que Él nos quiere llevar a todos nosotros. Entonces, el liderazgo de Cristo es el liderazgo, ¿no? Amén. Para mí de manual, pero yo digo, esta palabra que voy a decir, para mí está sostenida por otras tres. Para mí liderazgo es influencia. Influencia tiene que ver con, para mí, lo que Juan habla, que es contemplación. Entonces, Juan habla de Cristo como he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, síganlo a Él. Es necesario que yo mengüe y Él crezca. Entonces, el liderazgo de Cristo es un liderazgo de contemplación. Y nos convertimos en los que contemplamos. Entonces, para mí liderazgo es influencia. La influencia y la persona de Cristo y su persona, su sabiduría, su poder, me transforma. Después, para mí, esa I está sostenida por otras tres I, que es intimidad, identidad e integridad. Para mí esas tres I sostienen la influencia verdadera en el espíritu. Porque podemos tener influencia en lo natural, por el carisma, por la personalidad, por el poder, por los contactos, por el favor, etc. Podemos tener influencia natural, pero influencia en el espíritu y en el reino está sostenida por la integridad del carácter, por la intimidad con Cristo y por la identidad en el Señor. Si queremos ser gente que lidera las áreas en las que Dios nos puso, hay muchos líderes en el Antiguo Testamento extraordinarios. Uno es Daniel, y vemos cómo es un hombre íntegro. No se contamina con Babilonia, no se contamina con los principios, no tranza. Para mí, algo que en lo personal fue un proceso y sigue siendo un proceso a mi corazón, hay un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón sobre el temor reverente, y Hebreos 1:9 habla algo, ¿no? Dice, porque has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por eso Dios tu Dios te ungió con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces, para los que quieren influenciar, liderar,
cambiar los entornos en los que están, no es solamente necesario amar la justicia, sino que aborrecer la maldad. Porque a veces amamos la justicia de Dios, amamos las cosas buenas de Dios, amamos la bondad, amamos lo que Dios hace, amamos su fidelidad, pero transamos con la iniquidad, o transamos con la injusticia, o transamos con la maldad. Las pequeñas zorras, ¿no?, que arruinan nuestra viña. Entonces, para mí, la integridad le da peso en el mundo del espíritu al liderazgo. Cada vez que crecemos en integridad, que no es algo que todos somos íntegros, de todos están bajo un temor reverente, porque si no, lo hacemos algo muy perfecto. No. Veo que en Abraham el temor de Dios fue creciendo por encuentros. O sea, la integridad. Vieron que Abraham era un mentiroso. También a la vez era el padre de naciones, pero era un mentiroso. Y a medida que fue expuesto a la gracia, fue expuesto a contemplarlo a Cristo, fue expuesto al liderazgo de Jesucristo, fue cambiando. Y después vemos un hombre íntegro, un hombre que hasta aún obedece y Dios dice, este es mi amigo porque hasta aún su hijo no me lo negó. O sea, entonces, para mí liderazgo tiene que ver con influencia, pero está sostenida por identidad, intimidad e integridad. Y a lo que Dios te quiere, a donde Dios te puso, ya sea en el trabajo, en cualquier profesión, en un negocio, en tu familia, etc. La gente no solamente escucha nuestras palabras, sino lo que hacemos. Entonces, al final del día, hablan mucho nuestras acciones, más que nuestras palabras. Por eso es tan importante la integridad, porque termina de asentar lo que estoy diciendo. ¿Entendés? O sea, estoy modelando lo que predico. Que a veces me sale bien, a veces me sale mal. Cuando me sale mal, me humillo, me arrepiento, recibo gracia, pido perdón, reparo y sigo creciendo, ¿no? En intimidad, en identidad, en integridad, y eso trae la influencia. Y eso para mí es liderazgo, aún para la gente que no es creyente todavía. Perdón, y ya cierro el punto, pero hay algo que dijo Bill, me encantó estos días, me saltó un video de Bill. Sigan saltando más videos de Bill. Y él dice, él le da un resignificado a la sal. No sé si alguien lo escuchó, quizás lo escuchaste. Le da un resignificado a la sal. Cuando habla de nosotros como identidad, somos sal en el mundo, estamos puestos en el mundo como sal. Claro, y él hace esta asociación, dice, la sal está puesta sobre la comida para darle más sabor, para realzar el sabor de algo que está creado. Entonces nosotros puestos en el mundo, en la cultura, en los negocios, en la empresa, en el arte, estamos puestos como esa sal que realza las virtudes que Dios colocó dentro de la humanidad. ¿Me explico? O sea, estamos puestos donde estamos puestos antes de que conozcan a Cristo y que experimenten una transformación. Estamos puestos como sal, que es realzar las virtudes que Dios ya colocó en la humanidad. Hay cosas buenas de la gente. Todos son demonios, son todos malos. Y algunos sí, algunos están bastante endemoniados. Pero Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, estamos puestos como sal para realzar la virtud. Y a veces la gente de nuestro alrededor está muy cansada del testimonio de los evangélicos. Está cansada, está agotada de que predicamos una cosa y vivimos otra. De que decimos algo que después no lo practicamos. Entonces el liderazgo se termina cerrando en la integridad de nuestro andar. En que si yo digo te amo, lo demuestro. Si yo te digo no miento, no miento. Si yo te digo que no me guardo un vuelto, no me guardo un vuelto. O sea, si yo te digo no voy a entrar en los chistes de doble sentido, no entro en los chistes de doble sentido. O sea, es como... Y no es que somos santurrones, sino que estamos marcando una cultura. Y estamos modelando a Cristo. Y es lo que después le llama la atención a la gente. Si tenés algo que es re especial. Y cuando a mí me ha pasado en trabajos, hoy trabajo en una empresa cristiana, o sea, no tengo ningún desafío. Algunos sí, sí, de carácter, de tratos, ¿no? No digas nada porque quizás te está mirando algún compañero. Claro, no. Podés cortar acá. Borren esta parte. Me estás despedido. Y bueno, volviendo, ¿qué es liderazgo para vos entonces? Y iba esto, ¿no? Como... me perdí. Tenía miedo, dije. Volé. Me bloquearon. Fue mi culpa, te distraje mucho. De un trabajo quizás con, no sé... Ah, bueno, sí, que en los trabajos, ¿viste? Yo trabajaba en un momento en una empresa
Y En un momento. sí, o sea, sigo trabajando en una empresa, pero trabajaba en una empresa no cristiana. Y en la parte comercial y toda la cuestión. Y yo siempre era el lelo del grupo. Era el pibito. Explícalelo porque quizás Lelo. acá Ah, nuestros perdón. extranjeros no Hay deben gente de tener ni otro idea país. que él... Lelo es como el que no le llega el agua al tanque, ¿viste? Como... Sigue hablando. Acá que le- Sigue hablando. No en un explicaba paro. nada. Explica cómo- chabón O era sea, argentino. ellos viven en lugares donde les llega el agua al tanque, ¿entendés? A nosotros no nos llega el agua al tanque. Era Hace malísimo. una semana para bañándome con agua fría, yo, imagínate. como que medio lento. Ahí está. No sé. El Milhouse del lugar. Claro. Como que El tonto, ¿no? El tonto. Era malísimo para Milhouse. explicar lo que ya había explicado. ¿A vos te te ocurrió algo? O- Sí, el tonto. Es ese, Como- el tonto. era como el bicho raro, el tonto, era como el santo, ¿no? Y yo siempre me mostraba normal y buena onda, pero sí, yo decía de frente, o sea, voy a la iglesia, amo leer la Biblia, amo a Jesús, yo no hago esto, no hago lo otro, pero quizás la concepción de la gente es una lista enorme de prohibiciones, la vida en Cristo. Y yo le digo, para mí es una lista enorme de bendiciones. Estoy protegido, resguardado, tengo salvación Factos. eterna. Tengo salvación eterna, tengo amor, tengo la identidad sana. ¿Vos sabés cómo yo vivía antes? Y yo les daba mi testimonio. Y después esa gente que de acá, como veían que yo practicaba y sostenía bajo presión lo que predicaba, después venían a pedir oración. Algunos entregué a Jesús, como, che, yo necesito lo que tenés vos. O sea, te repegué, pero la verdad que te pido perdón, porque necesito a Jesús. Bueno, en fin. No, tenía una más de liderazgo, pero vamos a pasar a encuentros porque si no, no para llegar, ¿no? ¿De qué? ¿Cómo mantenerse hambriento y humilde para tener encuentros con Dios? O cómo ser un imán. ¿No hay una pregunta fácil? Igual se las pasé antes, ¿eh? No, Se las no, pasé No, no, antes. sí. El director hizo la tarea. ¿Qué dice Apocalipsis 5, 9? Oh my God. No, no. no. Me matás con siglas. ¿Cómo es como los capítulos? Claro. Yo me sé la Biblia sin números. Yo solo me sé los Soy una versículos que Biblia sé. sin números. Ya, claro. Solo No, sé que no sé nada. ¿Cómo mantenerse hambriento y humilde? Y en un momento vos hablaste de el imán, como hablaste de imantar. ¿Cómo puedo ser un imán? Creo que para mí, la pregunta la hice de esa forma, ¿no? Como creo que uno cuando es hambriento y humilde como que atrae eso, ¿no? ¿Cómo puedes mantenerte de esa forma? Y también a lo largo del tiempo. No sé acá cuántos son cristianos hace más de un año. Casi todos. ¿Quién necesita al Señor que no conoce a Jesús? Hay alguien, creo que estamos todos adentro del barco, pero por eso creo que a lo largo es como que quizás cómo podemos seguir teniendo encuentros con Dios, cómo podemos seguir siendo ese imán que atrae la presencia de Dios a lo largo del tiempo cuando van pasando diferentes cosas, ¿no? De pruebas y bendiciones. Mencionaste Apocalipsis y ahí estoy yendo. A ver si era profético, tiré un Apocalipsis 5. Sí. Arrepiéntase, estudiantes de la SN, dice. No. Espera. Proféticos de chasco, se le dice. ¿Chasco saben qué es? Entrada de vuelta ahí. Solo para argentinos. ¿Les puedo compartir algo que está en la Biblia? Apocalipsis 3. Posta se me vino así recién. Y miren, es tremendo. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿no? Yo siento que los juicios acá a las 7 iglesias son como estadios que a veces podemos ir atravesando como iglesia. No una iglesia física en particular, sino nosotros como hijos de Dios, ¿no? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, dice. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No quiero ir a
temática de eso, pero fíjense que el Espíritu Santo hace un tiempo me hablaba de esto, ¿no? Yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Una vez el Señor me corrigió de esa manera, a mí. Y yo creo que hoy estamos quizás atravesando como generación uno de los momentos más tremendos para exponer el Evangelio en redes sociales, en todo está buenísimo, pero a veces esa exposición en las obras, ¿no? Puede generar este nombre, ¿no? Se ve que esta iglesia tenía un nombre de que estaba viva, pero él decía, yo conozco que estás muerto. Esa palabra muerto es separación, ¿no? Quizás está diciendo, yo conozco que en realidad estás perdiendo el hilo de la oración, de la intimidad. Yo conozco que en verdad quizás estás haciendo un montón de cosas, pero estás separado de mí, ¿no? Y él dice, acuérdate de lo que has oído, dice. Ahí voy ahí. Acuérdate pues de lo que has recibido. Ni siquiera le dice de lo que has cultivado, no, de lo que recibiste y oíste. Entonces yo creo que ahí hay una clave para mantenernos hambrientos y ser como estos imanes, ¿no? Para el Espíritu Santo. Es lograr retener eso que recibimos de Él y lo que oímos de Él. Como ese pan diario, internamente, en esa meditación con el Señor y mantenerse. Yo le soy sincera, a veces he tenido muchas crisis con respecto a mi vida de oración, justamente porque no quería perder la comunión con el Espíritu Santo, porque no me quería volver una persona fría, tibia, y he tenido como estas crisis quizás de estar haciendo muchas cosas y no tener tiempo para orar y generar estos encuentros con Dios. Y ustedes saben que por la gracia de Dios y también por la enseñanza de nuestro pastor, que nos enseña mucho a meditar en Dios, a estar constantemente hablando en lenguas donde vamos, en los, no sé, los transportes, obviamente para adentro, ¿no? Así, carísimo. Y me he dado cuenta que a veces realmente arranco un día pensando en Él, en Jesús, pensando en sus planes, pensando en lo que Él quiere, pensando, y termino el día en ese mood. Y yo digo, ya no tengo como separación en mi interior de Él. Es tan fuerte ese nivel de comunión con el Espíritu Santo. Entonces yo creo que para mantenernos hambrientos y humildes es justamente guardar lo que hemos recibido. Eso nos coloca en una posición de humildad, porque dice, che, vos lo recibiste, te lo dieron. No lo generaste nada, te dio el Espíritu Santo una vez, ya fue derramado en Hechos, ya está en la iglesia. Ahora, es nuestra tarea no contristar al Espíritu Santo, ¿no? Es nuestra tarea guardar ese regalo de Él. Lo que oímos de la palabra de Dios para mantenernos todo el tiempo hambrientos y todo el tiempo ser como imanes, ¿no? Para el Espíritu Santo constantemente. Entonces yo siento esto como, tienen nombres de que vives pero estás muerto. Amados y amadas, que nunca nos pase eso como iglesia. Por favor, que nunca permitamos un constante estado así. Como que parece que estoy vivo, que predico, que todo, pero Él dice, conozco al interior, está separado de mí. Ya no estamos separados de Cristo, pero a lo que voy, estás muerto, o sea, no estás intimando conmigo, no estás guardando lo que yo te he dado, lo que has oído. Entonces yo siento que eso, ¿no? Como constantemente estar en la meditación de Dios para mantenernos, hay una batalla en la mente en este tiempo. ¿Cuántos se dan cuenta de eso? La batalla mental que hay en el mundo es impresionante. Entonces, venía meditando mucho en este versículo. Ustedes tienen la mente de Cristo, dijo el apóstol. Y yo dije, ¿no? ¿Qué es tener la mente de Cristo? Bueno, es estar constantemente en meditación en Él y guardar lo que hemos recibido, lo que hemos oído, para mantenernos constantemente en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, aquel que guarda, porque Jesús dijo algo, que el Espíritu Santo iba a tomar, ¿qué dijo Él?
Él va a tomar lo que yo les di y se los hará saber. O sea, que el Espíritu Santo toma del depósito, eso siempre me enseña mi mamá, de lo que ya hay de la palabra de Dios en vos. Entonces eso nos hace estar todo el tiempo en comunión y ser personas ardientes. Principalmente, yo siento en este tiempo un celo muy profundo de parte de Dios y se los comparto, que es el celo por la comunión con las Escrituras, ¿sí? Con la palabra de Dios, viva, revelada por el Espíritu Santo. Y eso nos hace estar constantemente en humildad, porque en verdad uno de los síntomas de cuando un cristiano está atravesando una crisis de identidad en el orgullo es que deja de lado la palabra de Dios. Dejas de lado, es como que sabes que en la palabra del Señor está la respuesta, está la directiva y es como no vamos, ¿no? Entonces, justo estos días, y ayer hablábamos con el pastor Josi, con esto ya cierro, vino una frase a mi corazón, siento yo de parte del Espíritu Santo, que me dijo: muchas de las crisis de identidad que tienen ustedes como ya cristianos, como hijos de Dios, es por una mala teología. Por no tener la teología, por no tener comunión con las Escrituras y la teología santa del Señor que te da paz. ¿Sí? A veces decimos, no, este pecado, mira cómo estoy, no me voy a acercar a Dios por cómo estoy. Ey, para eso hay un versículo. Acérquense, un versículo que dijo la chica hoy. Confiadamente al trono de la gracia, perdón. Ojo. Al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Hay otro versículo que a mí me sanó de Jesús. El que viene a mí no lo echa fuera. Lo dijo él. ¿Cómo yo no voy a ir a él cuando estoy en cualquier estado? Aun cuando recién terminé de cometer ese acto de pecado que es totalmente vergonzoso frente a los ojos de Dios, frente a los ojos de los hombres, frente a los ojos de quien sea. Él dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Entonces las palabras de Jesús nos mantienen en una constante posición de humildad, de dependencia, de hambre, y por lo tanto ahí, el Espíritu Santo se manifiesta muchísimo. Quizás ella ahí habló del localízame, como dice Josi. Localízame en tu misericordia. Sí, localízame. Y quizás si querés abrir y con eso contar a un encuentro y cómo uno es transformado con un encuentro con Dios, ¿no? O sea, creo que no podemos vivir esperando como que un encuentro nos transforme constantemente, porque creo que después pasa eso y después el Señor... Creo que yo sigo comiendo encuentros que tuve hace años atrás y eso es un momento, ¿no? Entonces creo que hay momentos donde nos marcan y creo que hoy puede ser esa noche. Entonces quizás algún encuentro que hayas contado, que tengas para que nos cuentes, que te haya transformado y que digas, creo que acá es que morí y fui otra persona o me transformó por completo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Quiero compartir algo breve y voy a entrar a un encuentro extremo. Pero hubo a mí hace poco una verdad sobre el hambre que fue como un baño de gracia y fue como un apetito superior y no sé, algo que se despertó dentro mío. Y es la verdad de que el hambre está en nuestra naturaleza. De la misma forma de que yo tengo hambre como ser humano, el hombre espiritual tiene hambre. Es igual. O sea, para mí me encanta esta comparación y tanta sabiduría que hay en lo natural, de lo sobrenatural y lo sobrenatural con lo natural, porque en realidad es un todo. Pero como que a mí me liberó eso. Es decir, claro, en mi genética espiritual hay hambre. O sea, hay hambre, como dice Cristo, el espíritu está dispuesto a la verdad, más la carne es débil. O sea, mi espíritu siempre tiene hambre. Siempre está hambriento. Siempre está buscando saciarse más y llenarse más. Entonces, no es algo que yo fabrico el hambre. ¿Alguien fabrica su hambre? ¿Alguien fabrica el hambre? ¿No? Claro, y es un estado espiritual normal, natural. O sea, es lo normal de la vida cristiana, tener hambre. Si no tenés hambre, mi pastor dice, estás saciado de lo incorrecto. O sea, estás lleno de lo incorrecto. Si no tenés hambre por Jesús, estás intoxicado por lo incorrecto. De la misma forma, cuando uno se intoxica y no tiene hambre, es porque nos enfermamos de algo que comimos.
Entonces, en la vida espiritual es igual. Lo normal de la vida cristiana, de seguir a Cristo, es tener hambre. Y está dentro de nuestra naturaleza. No es que hay que fabricarlo. Simplemente hay que corresponder a eso. Hay que soltarlo. Es decir, cuando yo tengo hambre, ¿qué hago? Y sí, me voy a la heladera, me hago un sanguchito y como. Hay acciones. O sea, el hambre no es algo que podés retenerlo. Y yo sé que son una escuela súper del hambre, entonces banco de que manifiesten el hambre. Tiene que haber tiene que haber un deseo, tiene que haber como cuando uno tiene hambre está desesperado, ¿no? Y hace locura si uno por hambre, o los que han pasado por hambre en situaciones, o sea, estás desesperado, ¿no? Y te armás una galletita con agua, con mayonesa, Lo más rico que había. y ya está, o sea, y es lo mejor de la vida. Entonces, el hambre es poderosísimo. El hambre es... Y decí conmigo, el hambre está en mi naturaleza. Está en mi naturaleza. Amén. Está dentro tuyo. Dale rienda suelta. Obviamente alimentate de lo correcto. Y el hambre es lo que te va a mantener actualizado en el espíritu. Cuando no hay hambre, caemos en religión. Y el enemigo del hambre no solamente es estar saciado de lo incorrecto, sino estar acostumbrado a lo correcto. No solamente llenarse de lo que está mal, sino acostumbrarse a lo que está bien. Entonces, el hambre nos mantiene actualizados, nos mantiene buscadores. La palabra dice algo en el Proverbios 17, dice, los que buscan, creo que es 18, los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Entonces, si hay cosas que vos querés entender, de dónde tu historia, hacia dónde Dios te está llevando, de direcciones hacia el futuro, el hambre es la llave, la búsqueda. Y lo hermoso del hambre y de la búsqueda es que de eso se trata todo en realidad. Nunca es entender plenamente todo o llegar a tal lugar, sino mantenerse en esa búsqueda, porque es lo que más Dios disfruta en realidad. Contame un encuentro que te llevó voy ahí. El hambre voraz. Bueno, voy. Justamente Dan vino a uno de nuestros campas, creo que fue en el 2019. No, después de la pandemia fue, creo que en el 2021. 2022, Toma tu Cruz fue. Sí. 2021. Bueno. 2021, creo que fue 2021. Yo no me acuerdo. Sí, parece. 2021. Y bueno, y fue tan tremendo lo que predicó Dan. Y su hambre, a lo que pasa, ¿no? Con el hambre, contagia. Pero es real, ¿qué hace? Un hambriento te contagia. Hablamos de esto, yo vi las notas de mi mensaje, no había notas, fue compartir experiencias y Hermoso, fue un hermoso. buen campa. Yo me fui dado vuelta también. Guía del espíritu total. Y como que el hambre que él tenía por vivir una vida genuina, auténtica con el Señor, me impactó. Y yo ya venía en una conversación con el espíritu en el que me iba como acorralando hacia un lugar en el que voy a encontrarme con vos, pero necesito que dejes algunas cosas, necesito que dejes algunos pesos, porque me voy a encontrar con vos. Entonces fue toda una preparación hacia el campamento. Y justo, ¿cómo es tu nombre? Dari, bien. Y él dijo algo, ¿no? Como mientras estábamos adorando y él estaba orando, él dijo, no te quedes con nada, no te quedes con ninguna reserva. Y justo estaba leyendo antes del campamento la historia de Hechos 5, Ananías y Zafira. Y fue como una conversación con el padre en el que me dijo, cuidado con tener reservas, cuidado con reservarte cosas, cuidado con la reserva es peligrosa. El reservarte es peligroso. El reservarte algo en el cual yo no ejerzo mi señorío es un problema. Y por autoridad que tengo sobre tu vida, voy a tener que destruirlo. O sea, en lo cual vos te quieras sentir cómodo o falsamente saciado, voy a tener que destruirlo. Porque a donde te quiero llevar, yo no te puedo llevar así. O sea, al lugar al cual yo me quiero encontrar y lo que quiero hacer atrás de tu vida, no te puedo así. Entonces, llegamos a esa noche y esa noche mientras estábamos adorando, yo tengo como una visión abierta
y veo el trono del Señor como Isaías, pero literal. Creo que yo me sentí como la visión que tuvo Isaías 6, en Isaías 6, como una visión del trono. El trono de Dios era enorme, era gigantesco. Yo lo comparaba con el obelisco y quedaba recontra chico. O sea, mientras tenía la visión, digo, como que el obelisco es por ahí. Y esto es más alto. Esto está más arriba. Y Dios era imponente, pero Dios era enorme. Literalmente enorme. No sé si vieron las películas de Marvel, que hay una que aparecen unos monstruos gigantes que se comen los mundos. Bueno, re friki, ¿no? Ese dato. Re fricón. Pero gigantesco. Y yo estaba asombrado por la visión. Habían ángeles alrededor de su trono. Y yo veía que del trono salían olas. Y olas, y ríos, y olas, y olas. Entonces meditaba en toda esta visión. Y yo iba sintiendo como que las olas me pegaban. Y esas olas como que iban agitando mi espíritu. Iban como ¿Esto lo sentías en lo físico? En lo físico y en lo espiritual. Claro. Y... ¿En lo físico sentías como que algo te pegaba? Sí, sentía como que algo me iba a tumbar. Como yo que, estaba al lado de él y... Sí, como que yo me sentía como en una marea. ¿Viste? Como las mareas, ¿no? Y sentía como olas que venían y yo contemplaba eso y estaba... ¿Estabas consciente? Consciente. ¿O escuchabas alrededor? Ahí. O sea, Ahí estaba consciente. era como que estaba presente escuchando, escuchaba alrededor, Claro. sí, pero como que cada vez estaba más absorbido por la visión. Y a medida que va pasando esto, ¿no? Y yo como, sí, Espíritu Santo, gracias. Y yo, santo, 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 contemplándolo a él, santo, santo, santo. Y en un momento siento como que todo se apaga. Todo. Como se apaga, todo esto queda a oscuras y todos en silencio. Yo estaba... Y estábamos todos readorando. Y en mi espíritu yo estaba en silencio, todo oscuro, y en mi corazón un vacío impresionante. Como que experimenté el vacío que yo sentía sin Cristo. ¿Se acuerdan de ese vacío? Esa sensación de estoy solo, no tengo nada, no soy nadie. ¿Y qué hago? Y yo me sentía re vacío, más vacío. Y en lo natural, mi cuñado Lucas, siente acercarse de parte del Espíritu, se pone atrás mío y desde mis espaldas me gritó. Pero ese grito, en el Espíritu, en mi corazón, fue el grito de Jesús. Y Jesús me gritó con una violencia de amor y una violencia de autoridad, una violencia tierna, pero destructora. Fue la pregunta de Pedro, ¿me amás? Y fue, hasta lo cuento ahora y como que entro en esa misma experiencia, como un grito de yo soy tu todo, o sea, ¿vos me amás? Y yo empecé a decirle, bueno, en lo natural, lo que me dicen después, yo estaba revolcado por todo el piso, haciendo breakdance, trepando por la pared. Así lo conocí a Fede. Así lo conocí. Bien el pibe, ¿eh? Estamos en la misma, me parece. Y eso en lo natural, pero en lo espiritual yo le respondía, ¿no? Sin vos me muero. Sin vos me muero. Yo sin vos no soy nada, no tengo nada, no quiero nada. Sin vos me muero. Entonces él me volvía a decir, ¿me amás? Y una tercera vez, ¿no? Y yo le decía, te amo. Y yo le digo, no, sin vos no soy nada, sin vos no soy nada, sin vos no soy... Y una última vez me dijo, ¿me amás? Si me amás, entrégamelo todo. Y cuando él me dice, entrégamelo todo, yo como que quedo rendido en el piso y tengo la experiencia de él con sus pies. Y los pies eran, como lo dice Apocalipsis, refulgentes. Era bronce, era gloria, y a sus pies yo sentía una plenitud. Sentía un gozo, una libertad, una pureza, un amor, una salvación, un lugar de protección total. Me sentía pleno, era el mejor lugar de la existencia. Y yo estaba ahí y me dice, bueno, si me amás,
dámelo todo porque nada va a ser igual. Entrégamelo todo porque nada va a volver a ser igual. Nada va a volver a ser igual, nada va a volver a ser igual. Te lo doy todo, Jesús, te doy todo, te doy todo, te doy todo. Quizás es una frase medio cliché para muchos de nosotros, pero en realidad es la frase que marca nuestro corazón. Y quizás decís, bueno, pero la semana que viene hay cosas que quizás me doy cuenta que no terminé de entregar. No sé si a alguno le ha pasado, dijimos, te lo doy todo, y a los 2 días estábamos viendo Netflix en 6 horas, no, yendo a comprar ropa, no importando la tarjeta de crédito, ¿no? Chismeando, nada, eso no. Pero donde Dios te encuentre hoy, dale tu todo. Lo que hoy represente tu todo y lo que el Espíritu Santo hace luz y trae convicción y esta conversación con Cristo de esto para vos representa tu todo, dáselo. Y el día de mañana, dáselo de vuelta. Y dentro de 3 meses, 1 año, 2 años en tu iglesia, sirviendo en tu congregación, volvéselo a decir y y llama a otros también en ese lugar. Vamos a volverlo a entregar todo. Es que se trata de eso. No es que, como decía Dan antes, no es un solo encuentro. Hay mucha gente que hace oda aún mismo. Yo cuando hablo de este caso que me marcó, siempre me lleva a un lugar de vulnerabilidad, como quiero volver a experimentarlo y a tener la misma hambre de decir, yo quiero también eso de vuelta, pero obviamente, como dije al principio, no se trata solamente de encuentros, sino de transformación. Lo particular, añado un poquito ahí, de este encuentro, amor, es que él fue totalmente transformado. O sea, él ya le había entregado la vida a Jesús, pero fue tremendo. Él en verdad lo cuenta súper chill, como... Los que estábamos pero afuera. Los que estábamos mirándolo, yo creo que vos no dimensionaste lo que te pasó, porque él tuvo un encuentro... Yo estaba a los pies de Cristo. No, pero... No me importaba nada. Él tuvo un encuentro muy sobrenatural. ¿Por qué? Porque él cuando cae en el suelo, claro... Terminó la adoración, terminó todo, nosotros charlamos con Dan se fue y él seguía ahí, Fede. En un momento los chicos me dicen, che, anda a levantarlo tipo del quebranto. Y amor, le digo yo, amor, y el loco estaba, la palabra es muerto. Y yo llamé a mi mamá por teléfono y le digo, mamá, Fede, déjalo. Ya Dios me lo dijo todo. Está teniendo un encuentro sobrenatural con Dios, me dice. Uno de los días anteriores, nosotros habíamos ido a tomar un helado y Fede le tiró el enganche y a ver cuándo me voy a casar. Y mi mamá lo miró así y le dijo, vas a morir y vas a volver a nacer y te vas a casar con mi hija. Esa fue la respuesta. Prophesy. ¿Usted me quiere matar, pastora? Es más. No, y yo cuando... Sí, pastora, sí, me quiero casar. Pero cuando yo iba a mi mamá a plantearle la situación de nos queremos casar, mi mamá como una autoridad espiritual muy entendida en el Señor y que entiende mucho esto que dice Dan de los encuentros, para ella son claves que cada uno de nosotros tengamos un encuentro sobrenatural con Dios particular. Todos nosotros, los hijos de ella de sangre, lo tuvimos. Bueno, mi hermana quedó tendida en una vigilia, se fue al cielo, después no pudo hablar por una semana, tremendo. Y no lo cuento como, no, porque eso es verdad y yo sé que eso está disponible. El tema es que cuando yo le planteaba esto, ella me decía, Nair, Fede es un gran hombre de Dios, pero Fede va a tener un encuentro y esto va a pasar antes de que ustedes se casen. Yo esperé por eso, en sujeción, esperamos en eso, pero porque era un encuentro de llamado directamente. De transformación y de llamado. Y lo que le pasó a él fue cuando yo lo voy a despertar, él no se despertaba, él no volvía en sí. Lo tuvieron que levantar entre casi 5 chicos de la igle, los más, llamamos como a los que esos que tienen mucha fuerza, y no lo podían levantar. O sea, a él lo acostamos casi sin sentidos, él no respondía, él estaba los ojos abiertos, pero estaba ido, su mirada estaba completamente ida. Yo me asusté muchísimo. La verdad me asusté realmente y al otro día cuando lo visitamos, porque lo acostaron los chicos en peso muerto, o sea, Fede no sostenía ni esto. ¿Vieron que esto es re natural, el cuello, tenerlo así? No. Estaba de un costado, estaba como literalmente bajo la presencia de Dios.
Y yo le decía, amor, ¿estás bien? Amor, ¿estás bien? Y él abría así los ojos y me miraba y así se volvía. Y él dice que como que recuerda algunas de las preguntas que yo le hacía. Y al otro día que él se despierta, yo lo voy a visitar, le golpeo la pieza donde estaban él con otros líderes. Le digo, ¿nos vamos a casar? Le propuse yo matrimonio. Nah. El chabón todo dopado, ¿viste? Nah. Básicamente se casó inconsciente. No. Le digo, amor, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y él me decía, tuve un encuentro con Jesús. Fede, amor, él era un tremendo hombre de Dios. De que yo lo vi cuando llegó a mi iglesia y lo conocí, dije, él es un gran hombre de Dios. Y yo supe que Dios tenía un propósito y un llamado con él como hombre impresionante. Y a eso hemos dedicado muchos años de oración con mi mamá, de ayuno. Dios es grande, pero yo sabía que ese encuentro era un antes y un después en su vida. Fue un antes y un después, realmente. Y él se despertó y dijo, estuve con Jesús y no podía hablar. No podía hablar y ese encuentro fue muy loco. Después lo tuvieron varios chicos como en cadena. Volvimos al campamento y mi mamá le dijo, contá solamente tu encuentro. La gente cayó en la presencia de Dios ese domingo, creo que volvimos, y muchos tuvieron encuentros con Jesús de la misma índole. Y yo creo que ese es nuestro Dios. Él se deja ver. Él se deja ver. Él no tiene problema con encontrarse así sobrenaturalmente con nosotros. Y hay que anhelarlos a esos encuentros. Hay que anhelarlos. Sí, quizás para ir cerrando, creo que, o sea, estos momentos, creo que si cada uno contamos los nuestros, tenemos encuentros así, y si cada uno se pone a contar quizás los encuentros que quizás tuvo así, que lo transformó, creo que uno acepta al Señor y Él viene, pero después hay un encuentro donde uno como que decide, ¿viste? ¿Qué tipo de vida quiere vivir? Siempre, como que dicen, las dos decisiones más importantes, la primera es conocer al Señor y la segunda casarte. Para mí es la tercera casarte. La segunda es cómo quieres vivir con Jesús. Porque una cosa tiene que ver ser salvo y aceptarlo a Él. Y después la segunda es si vas a... Y ahí se me viene Juan 3, lo de Nicodemo. Creo que hablé de Nicodemo. Yo fui a ver las notas como para decir, quiero ver qué mensaje prediqué, y en verdad como no, era compartir experiencias, ¿viste? Como dije, lo quiero volver a compartir, y en verdad era compartir experiencias, y eso siempre se imparte. Y lo que me quedaba recién con lo de Juan 3 con Nicodemo es que lo invitó a morir. De alguna forma él ya lo conocía a Dios y ya tenía hambre de Jesús, pero lo invitó a morir, lo invitó a otro tipo de relación. Y que creo que yo quisiera tener de vuelta encuentros que tuve, vos también y vos también. Y que creo que nos encantaría volver a tenerlos, pero creo que ahora tenemos que ser hambrientos para los encuentros que queramos tener para el futuro. Pero creo que esto lo que hace es venir a dividir tu vida, decir qué tipo de vida querés vivir, ¿no?